Ahora llegamos al momento de explorar. ¿Qué vamos a explorar? Vamos a explorar en los muchachos sus habilidades en los deportes. En esta sesión o en las sesiones que ustedes empleen en este momento de explorar, los muchachos tendrán fundamentación en el deporte que han escogido ustedes para la secuencia. En esta tenemos inicialmente juegos para hacer división de grupos. Si es necesario. ¿En qué momento son necesarios los juegos para hacer división de grupos? Cuando los grupos son numerosos y el material didáctico es mínimo. Entonces, si contamos con un grupo de 20 estudiantes, tenemos que hacer división y tenemos 5 balones, pues tendremos que hacer división para 5 grupos. ¿Qué se recomienda en este tipo de situación para que no se vaya a ver afectado el ejercicio? Que los grupos sean relativamente homogéneos. ¿Homogéneos en qué sentido? En el sentido de su tamaño, de sus habilidades, para que no tengan inconvenientes. Pero si los deportes no necesitan, o las actividades que ustedes van a programar no necesitan que haya esa homogeneidad, que pueden ser heterogéneos, también pueden emplear juegos de rondas para este tipo de división. ¿Como cuáles? Como el juego del agua de limón. Y se reparten por grupos. Entonces, ellos se repartirán por grupos hasta que se logre la cantidad de estudiantes en los grupos. Pueden hacer 2 veces o 3 veces la ronda para que ellos se animen y hagan la división. Terminada la división, empezamos a hacer la fundamentación de la clase. Recuerden que la clase tiene el momento inicial. Esos 10 minutos que emplearon de la clase hacen parte de la hora. Y la fase final tiene otros 5 minutos. Quiere decir que nuestra fase central, esta sesión, no será sino de 45 minutos. Entonces recuerden que si aplicamos 4 juegos, 4 ejercicios o 4 fundamentos, serán repartidos por 45 minutos. Acá tenemos 2, 4, tenemos 5 actividades. Entonces en el primer juego lo realizaré durante 5 minutos, quedándome 40 minutos. Quiere decir que para cada fundamento, para cada ejercicio que voy a aplicar, emplearé 10 minutos de la clase. Y finalmente los 5 minutos que nos quedan serán de la fase final, que más adelante les explicaré. En este guión que tenemos acá, tan solo estamos mencionando las actividades a desarrollar. Recuerden que su sesión no es solamente mencionar qué voy a hacer, sino cómo se desarrolla ese ejercicio, ese juego. Entonces acá, por ejemplo, en el gavilán y los pollos, ¿qué podían hacer ustedes? Remitirse al archivo, escoger el juego, tomar su descripción, copiarlo, dirigirse a la secuencia y pegarlo. También deberán especificar el tiempo. Acá en esta, como es un juego que le podemos emplear variantes, de que se deben de coger de la mano, de que deben cambiar de grupo, ustedes pueden decir que van a utilizar 30 minutos. 30 minutos y así estarán cubriendo la fase central. Acá escogí un solo juego, pero pueden ser uno, dos, o el mismo juego puede tener 2 o 3 variables. ¿Qué son las variantes? Las variantes son modificaciones dentro del juego. Sigue la estructura, pero modifican las partes a utilizar o los elementos a emplear. Bueno, continuamos. En Exploremos
Recuerden a cada actividad ponerle cuánto tiempo van a utilizarlo. Y entonces dice ejercicios de deportes. ¿Como cuál deporte? Escogimos, nos remitimos a ejercicios. Entonces, en mini balonmano tenemos esta primera, que son ejercicios para mejorar ¿qué? La precisión. Entonces, la precisión en los lanzamientos y las pelotas de balonmano serán las que emplearemos para esta sesión. Entonces, ¿qué tomo? El tema, el tipo de ejercicio, ejercicios deportes, entonces los especifico uno a uno. Y seguido de eso, su descripción o desarrollo. Igual lo toman, copian, van a la secuencia y pegan de qué se trata. Esta será la forma en la cual ustedes completarán la secuencia. Y así específicamente cada ejercicio, cuánto tiempo y de qué se trata el ejercicio. Recuerden que no necesitan solamente remitirse a los 4 archivos que se les proporcionaron a ustedes. También pueden buscar en los libros de educación física, en la web, en blog de educación física donde me hable de este tipo de juegos o de ejercicios, de los ejercicios de coordinación oculomanual. Ustedes se remiten en la web qué tipo de ejercicios de coordinación oculomanual. Recuerden que estamos viendo balonmano, entonces por eso escogimos coordinación oculomanual. Pero si es otro deporte como el fútbol, no va a ser coordinación oculomanual, sino oculopédica, en la cual utilizamos el pie. Dependiendo de la actividad, asimismo, escogeremos los ejercicios. Terminado la parte de exploremos, recuerden, podemos haber utilizado una sesión como 2 o 3 sesiones. Todo depende del deporte y de la fundamentación que ustedes quieran emplear. Vamos a la parte de produzcamos. En la parte de produzcamos es donde vamos a realizar todo lo que tiene que ver con ejercicios de acondicionamiento físico, acorde a la edad del estudiante. También tienen su archivo en el cual mencionamos acondicionamiento físico que tiene que ver con fuerza, velocidad, habilidad, agilidad. Que ustedes escogerán de acuerdo al deporte. Si miramos nuestro deporte de secuencia, está relacionado con velocidad y con habilidad y agilidad. Quiere decir que puedo emplear ejercicios de velocidad, algunos, ejercicios de habilidad, algunos, y ejercicios de agilidad, algunos de ellos que pueden ser con pelota, ¿cierto? Miren, por ejemplo, tenemos toda esta descripción de qué tipo de ejercicios podemos encontrar. Se pueden remitir, como les indiqué, a las cartillas de educación física, a los libros de educación física en los cuales encuentren ejercicios de cada uno de este acondicionamiento. Luego de ese acondicionamiento, en esta parte también incluiremos, o en esa sesión se conocerán las reglas de juego y también unas posibles reglas creadas por los estudiantes. Trataremos de que ellos creen unas nuevas reglas
inventen nuevas reglas basados en las reglas del juego como tal. Dice que las reglas dentro de los juegos de coordinación oculomanual seleccionados o mini deportes. Entonces, ustedes pueden ir al predeportivo y mirar qué se maneja en esos predeportivos. Escoger una actividad, por ejemplo, mire, pelota al blanco, es la que vamos a escoger en este momento. Llevamos acá. Entonces en esta la incluyo como actividad, en cuánto tiempo la voy a desempeñar, a desarrollar. Y especifico reglas de juego. También se hace la descripción de qué tipo de reglas. Buscamos los reglamentos del deporte para poderlos incluir y poderlos explicar para que los muchachos lo entiendan y puedan modificar y agregar nuevas reglas. En el último momento está el apliquemos. Ya en el apliquemos, si viene el juego, el deporte que se ha escogido. También pueden ser de una o dos sesiones. Como tenemos 2 grados, si fuese un solo grado, sería el deporte, no necesitaríamos sino una sesión, máximo 2. Pero como son 2 grupos que manejamos del ciclo, cuarto y quinto, acá podemos emplear de a 2 o 3 sesiones. En una sesión emplearemos un deporte, en la otra sesión el otro deporte, y en una tercera podríamos hacer una combinación de los 2 deportes. O solo quedarnos con 2 sesiones. Está explicado acá, dice, se desarrolla la aplicación del predeportivo. Se habla de predeportivos porque ellos no utilizan los balones normales para el deporte, sino que son mini deportes. Y será predeportivo en este caso. Por el docente a desarrollar y se ejecutan actividades vistas en las sesiones anteriores. Entonces acá los muchachos empezarán a aplicar los fundamentos que vieron al deporte y las reglas que aprendieron en las sesiones anteriores. Terminado de desarrollar estas sesiones en sus fases centrales, vamos a estructurar la fase final de la clase, que es de 5 minutos. En esta fase final nos habla de vuelta a la calma. Podemos hacer juegos libres, pero que no sean de exigencia, sino más juegos pasivos. Y terminamos con un estiramiento. Siempre deben fomentar en los estudiantes el estiramiento al finalizar la clase, para que si la clase tuvo mucha exigencia, los muchachos no terminen estropeados y con la acumulación de dolencias en sus músculos, del ácido láctico en sus músculos, y al otro día se estén quejando o no asistan a clase. Recuerden siempre eso, que el estiramiento no debe faltar al finalizar la clase. Recuerden, son 5 minutos, juegos sentados, juegos pasivos o el juego libre, en el cual ellos podrán desarrollar el juego libremente, sin reglas de arbitraje ni nada en especial, sino juegos más a su gusto. Incluso juegos que no tengan que ver con el deporte o con las actividades que desarrollaron. Bien, terminado esto, entendimos cómo vamos a estructurar cada clase dentro de la secuencia. La secuencia tendrá 4, 5, 6, 10 clases, todo depende de las actividades que usted quiera programar. Siempre encontraremos en cada secuencia qué actividades pueden desarrollar en su fase inicial y en su fase final.
se especifican cada una de ellas. Y para cada clase, cuánto tiempo vamos a emplear en el ejercicio o en el juego que han escogido. Luego llegamos a los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Lo que ustedes van a utilizar dentro de la clase y los que emplearon para crear la secuencia. En este caso, físicos tenemos, si ustedes tienen su programa curricular impreso, será el que van a tener en cuenta para desarrollar eso u otros elementos físicos. Materiales, todos los materiales didácticos que manejaron o que van a manejar dentro de la clase, y tecnológico, en este caso, los que hemos empleado como archivos de búsqueda para crear la secuencia. Llegamos luego a la parte de la evaluación. La secuencia didáctica debe manejar en nuestra institución tres tipos de evaluación: una diagnóstica, una formativa y una sumativa. La primera es diagnóstica, se aplica en la primera sesión de clase, la cual vamos a ver. Para este caso, como estábamos hablando de los deportes de balonmano, podemos evaluar a los muchachos o al estudiante qué tanto maneja o hace o conoce los fundamentos del deporte. Entonces, esta ficha que aparece acá, ustedes la pueden modificar. Los indicadores ustedes pueden emplear los que ustedes consideren y quieran crear para hacer una evaluación diagnóstica, de ver cuáles son las capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes. Entonces, en esta parte de la evaluación, el docente realizará una rúbrica, que es esta es una rúbrica en el que, de acuerdo a su criterio, evaluará las capacidades iniciales de los estudiantes en las actividades individuales y que se plantee evaluar también al finalizar la secuencia. Quiere decir que esta diagnóstica ustedes la van a llenar acá con lo que ustedes quieren que los muchachos aprendan en esta parte de destrezas, habilidades y habilidades del deporte, cómo entraron, cómo iniciaron al empezar a aplicar la secuencia y cómo terminaron. Quiere decir que tenemos dos momentos de aplicación de esta evaluación diagnóstica: la diagnóstica para saber cómo entraron y al finalizar para ver los avances. Luego pasamos a una formativa. En la formativa, para la clase de educación física, van a tener en cuenta lo socioafectivo. También tendremos en cuenta lo de la rúbrica, en donde podremos ver su socialización, creatividad, expresión oral, autonomía personal y dinamismo personal. En cada una de ellas tenemos tres tipos de indicadores. Si bien lo prefieren, esta rúbrica puede ser empleada en todas las secuencias, a menos de que quieran agregarle algo, pueden hacerlo para evaluar la formación de los estudiantes. Esta rúbrica preferiblemente aplicarla en todas las sesiones o como el docente lo amerite. La valoración. En la valoración no tenemos una valoración específica porque depende de usted como docente. Si usted quiere evaluarlo con las que se emplean en la institución, de aceptable, sobresaliente, excelente, básico, será su criterio. O si prefiere una carita feliz en el que el muchacho mire si realmente está haciendo el trabajo. Si no lo está haciendo, la valoración será propuesta por el docente. Y finalmente, la sumativa. En la sumativa también
tendremos una rúbrica con la que los evaluaremos, pero esta sumativa sí tiene que ver directamente con los desempeños que se escogieron al inicio de la secuencia. ¿Cómo hago para tener estos indicadores? Estos indicadores provienen de este archivo, donde tenemos el desempeño y los indicadores que mejor me permiten evaluar al estudiante. Entonces, en el desarrollo personal, indicadores: practico actividades lúdicas y deportivas permanentes dentro y fuera de la institución educativa. Participo activa y dinámicamente en el desarrollo de las clases. Realizo en clase de manera creativa ejercicios y tareas sugeridas por el profesor y llevo a cabo juegos de manera seria y responsable. Todos estos indicadores los encontramos acá. Entonces ustedes se remiten al lugar, al desempeño que escogieron y buscan el indicador. Pueden escoger 2, 3 o los 4 indicadores que quieran. En este caso se escogieron los 4. Para interacción social tenemos 2 y desarrollo de la productividad también tenemos 2, como se muestra. 2 por cada desempeño. Acá en este caso también son 2. Entonces, terminando esta explicación, ustedes podrán elaborar y diseñar sus propias secuencias didácticas. Espero les haya servido este material y que sea de mucha ayuda para que puedan estructurar y diseñar sus propias secuencias didácticas en educación física.